¿Pero qué miráis? No me digáis que nunca habéis visto un cangrejo. ¿Pero es que tengo monos en la cara? ¿Cómo? ¿Mi espalda? ¿Y qué tiene de malo mi espalda, Ah, esto es lo que mirabais. Dejad que os explique. No es un tatuaje, no. Es nada menos que un emblema religioso. Para que lo sepáis, pertenezco a una especie muy especial de cangrejos que se encuentra solo en las Islas Molucas, en Indonesia. Por si no lo sabíais, pagan una buena pasta por pescar alguno como yo. 500 rupias, sir. Esta cruz es un regalo de un caballero que vino por aquí hace muchos, muchos años. Estuvo por esta región solamente un par de años, pero cambió las vidas de mucha gente. ¿Queréis en serio que os diga cómo conseguí esta cruz en mi espalda? Ya sé que algunos dicen que es un cuento. Chismes de las mujeres de los pescadores, pero yo por lo menos creo que es verdad. Mirad, había una vez un sacerdote. Me parece que me estoy adelantando. ¿Por qué no os lo cuento todo desde el comienzo? Hace 500 años, en un castillo en el norte de España, crecía un chico que se llamaba Francisco de Javier. En aquellos tiempos, en Europa, había que ser bastante rico para tener un castillo donde poder corretear por las almenas. La familia de Francisco lo era. Cuando Francisco era todavía pequeño, había guerras y más guerras, y sus hermanos, soldados, fueron a defender su tierra. El pequeño Francisco se quedó en casa con sus libros de estudio y de oración. Cuando solo tenía 9 años, murió su padre, abrumado por las desazones de tantas guerras y discordias. Era presidente del Consejo Real de Navarra y quería la paz y concordia. Francisco decidió no ser un guerrero como sus hermanos, sino un letrado como su padre, y restaurar el honor perdido de la familia. Eso suponía ir a estudiar a la universidad más famosa del tiempo. Cuando tenía 19 años, Francisco abandonó España y fue a París. ¡Oh, París! ¡Oui, c'est la vie, mon chéri! En tiempos de Francisco, París era uno de los grandes centros del saber y de la cultura occidental. Jóvenes de todo el mundo se matriculaban en la universidad para dar sus primeros pasos hacia un mundo nuevo que se abría. Francisco pasaba la mayor parte del tiempo estudiando, pero también encontraba tiempo para disfrutar de la vida nocturna. Le gustaba parecer como un aristócrata, tenía su propio criado, pero siempre andaba mal de dinero. Compartía aposento con 2 estudiantes muy especiales, Pedro Fabro, un joven saboyano, bueno de veras, y un guipuzcoano no tan joven llamado Ignacio de Loyola. Al comienzo, Francisco no se llevaba bien con Ignacio. Sus familias habían luchado en bandos contrarios. Ignacio veía que Francisco no iba por buen camino, mientras que Francisco pensaba que Ignacio era un santurrón. Sin embargo, poco a poco, Francisco comenzó a admirar la generosidad y el valor de Ignacio. Su amistad fue fraguándose cada día más. Ignacio se convirtió en su maestro. Le enseñaba a llevar una vida más ordenada, a reflexionar más, a rezar, a tener una relación más honda con Dios. No era empresa fácil. Ignacio confesó que Francisco había sido para él la masa más dura de moldear. Por otra parte, era fogoso. Para pagar por su vanidad como campeón de salto y atletismo, se ató con sogas que se le incrustaron en la carne y casi llegó a gangrenarse. Se había ido formando un pequeño grupo de amigos. Decidieron dedicarse al servicio de Dios y de los hombres y quisieron sellar su decisión con unos votos hechos en una capillita en las afueras de París. Pensaban ir a Jerusalén y vivir allí pobremente y haciendo el bien, pero el viaje a Tierra Santa fue imposible a causa de las guerras. Entonces resolvieron ir a Roma y ponerse a disposición del Papa para hacer lo que él dijera. Oiga, señor Papa, ¡señor Papa! Mucha gente va a Roma a pedir favores y bendiciones al Papa.
Hay quienes se unen a grupos organizados porque les gusta que les retraten junto al Papa. También hay quienes van para ver las estatuas e iglesias tan bonitas. ¿Eso no es obra de Miguel Ángel? El Papa era Pablo III. Les dijo que se quedasen en Italia, donde había mucho trabajo que hacer. Fue entonces cuando decidieron formar una nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús, los jesuitas. También prometieron que aceptarían cualquier misión que el Papa les encomendase, aun cuando supusiera abandonar las ciudades cosmopolitas de Europa y partir para tierras lejanas y desconocidas. No mucho después, el rey de Portugal pidió jesuitas para sus colonias de Asia, ya que quería convertir todo el mundo al cristianismo. En el último momento, uno de los dos jesuitas elegidos cayó gravemente enfermo y Francisco tuvo que ocupar su puesto. Al despedirse de Ignacio y sus hermanos jesuitas, el pensamiento de los peligros que le esperaban pasó por su mente. La mitad de los navegantes nunca llegaban a su destino. Además, si él sobrevivía, no volvería a ver Europa. Pidió a Ignacio que le escribiera cartas bien largas, pues ese sería el único medio de encontrarse en esta vida. No había aviones supersónicos en aquellos tiempos. Pasaban meses y aún años en llegar al destino. De Roma, Francisco fue a Lisboa a caballo. Cuando se montó en el barco que lo llevaría a la India, Francisco y muchos otros cayeron enfermos. Estuvieron más de 2 meses sofocados por la calma chicha de las costas de África. Más de 1 año tardaron en llegar a Goa. ¡Ah, la India! Uno de los países más misteriosos del Oriente. Tierra de encantadores de serpientes y vestidos de vivos colores. Era además, y sigue siéndolo, uno de los lugares más pobres del mundo. Los primeros trabajos y desvelos de Francisco fueron para los parabas. Pertenecían a la casta más baja de la sociedad. Los llamaban intocables y nadie se rebajaba a tratar con ellos. Francisco iba de aldea en aldea tocando una campanilla que los llamaba a la instrucción y a la oración. Se ganó a la gente con su alegría y su música. Para que recordaran mejor el catecismo y las oraciones, ponía melodía a la letra y había que ver a los pescadores y a las mujeres cantando esos cantos mientras hacían sus faenas. Los niños eran sus más fieles discípulos. Les enseñaba el credo y ellos a su vez se lo enseñaban a familiares y vecinos. Calles y chozas se convertían en iglesias. Las mayores dificultades las encontraba Francisco en los europeos que vivían en la India. Le disgustaba la manera como los portugueses trataban a los nativos, menospreciándolos y explotando su trabajo. Francisco, por el contrario, los elogiaba y hacía todo lo posible por mejorar sus vidas. Francisco estaba tan enfadado con los portugueses de la India que decidió irse a Malaca, que hoy está, a ver si recordáis la geografía, en Malasia. Cuando llegó, había mucha gente esperándole en el puerto, pues habían oído las grandes cosas que había hecho en la India. En Malaca, la gente solía invitar a Francisco a cenar. Lo llamaban el Alegre y todos disfrutaban con su compañía. Él nunca dejaba de mostrar su agrado a su anfitrión y de encomiar a la cocinera. También se hacía amigo de los marineros que pasaban el rato jugando a cartas y bebiendo en las tabernas. Algunas veces incluso se ponía a jugar con ellos y les decía: «Merecéis un buen descanso después de vuestro duro trabajo. Pasad un buen rato. Esto es mejor que reñir y pelearse». Aunque todo el mundo sabía que Francisco era un legado del Papa y del rey de Portugal, él vivía con la misma sencillez con que lo había hecho en la India. Una choza, una mesa, un crucifijo y un libro de oración, nada más. Dormía en el suelo y ponía una piedra como almohada.
En Malaca, Francisco tenía muchos amigos y se sentía feliz allí, pero sabía que había otros países remotos que le estaban esperando. Poco después se embarcó hacia las Molucas, las Islas de las Especias. ¡Mi tierra! ¡Mi casa! Y por fin hemos llegado a la parte más interesante de la historia. Ahora sabréis cómo conseguir... ¡Cachán! ¡Esto! Las Islas de las Especias eran una mina de lucro y ganancias para los portugueses. Tenemos toda clase de especias, cinamomo, pimienta, clavo, nuez moscada. Podéis comprarlas en cualquier mercado de aquí y también el único tipo de cangrejo propio de estas islas, el cangrejo de San Francisco Javier. Preguntad a cualquier pescador y os dirá por qué nosotros, los cangrejos de estas islas, tenemos esta cruz en nuestras espaldas. Una vez iba Francisco a una de las islas llamada Amboíno. Una gran tormenta le sorprendió en medio del mar. Las olas zarandeaban de tal modo el barquichuelo que la cruz de Francisco se cayó al agua. Al llegar a la playa, Francisco estaba triste porque no tenía otra cruz, pero vieron que por la arena un cangrejo se acercaba torpemente hacia ellos, y es que iba cargado con la cruz para dársela a Francisco. Ese es el misterio de estas cruces en nuestras espaldas. El parecido es sorprendente, ¿verdad? Pero no fui yo. Fue el abuelo de mi tatarabuelo. Pero vaya, vamos a seguir nuestra historia. En las Molucas todas las islas son muy peligrosas y muy distantes, pero la más temible era una isla habitada por una tribu conocedora de muchos venenos. Nadie quería llevar a Francisco, pues temían por su seguridad. Pero él no se arredró y en una barca hecha de palos se lanzó hacia la isla poniendo toda su confianza en Dios. Permaneció en la isla varios meses y se hizo tan amigo de la tribu que decidió marcharse de noche para evitar las lágrimas de la despedida. Pero allí estaban todos esperándole y llorando. Isla tras isla, su estancia había sido casi una cadena de llegadas y despedidas, con el intervalo lleno de provecho y amistades. Allí donde iba, allí dejaba su trabajo y su corazón, y se llevaba el fruto y los corazones de todos. A pesar de tantas amistades y simpatía, Francisco echaba de menos a sus antiguos amigos jesuitas. Su mayor alegría era leer las pocas cartas que le llegaban de Europa. Cortaba sus firmas y se las colgaba al cuello para, como él decía, no perderlos nunca de vista. Le esperaba ahora la misión más difícil de su vida. Un japonés había venido a él y le había hablado de su tierra. Se llamaba Anjiro. Francisco vio las muchas esperanzas que se abrían en su horizonte. Después de un viaje catastrófico y tormentoso, llegaron a Japón. Hay un monumento que recuerda esta llegada a Kagoshima el 15 de agosto de 1549. En Japón le fue mucho más difícil conseguir conversiones al cristianismo. También le costaba mucho entender la lengua y tenía que explicarse y predicar con la ayuda de Anjiro y del hermano Juan Fernández, que se manejaba mejor. Uno de los primeros en convertirse fue un joven al que bautizó con el nombre de Bernardo, que más tarde sería el compañero inseparable de Francisco y el primer jesuita japonés. Aunque los monjes budistas solían oponerse a su tarea, uno de ellos disfrutaba tratando asuntos religiosos con Francisco y llegaron a ser muy buenos amigos. Francisco pensó que todo se haría más fácil si conseguía el permiso del emperador para predicar el cristianismo. Acompañado por Bernardo y el hermano Fernández, emprendió el largo y penoso viaje hacia Miyako. Montañas nevadas y ríos helados, parajes desconocidos y gente hostil a aquellos extranjeros detestados. Muchas veces sin comida, otras sin refugio y sin ninguna protección contra el intenso frío. Los pies de Francisco se inflamaron tanto que tenía que andar descalzo sobre la nieve y el hielo, llegando a sangrar muchas veces. Después de viaje tan ingrato, no se les permitió entrar al palacio, pues no podían pagar el impuesto. Luego descubrieron que el de emperador era un simple título honorario sin poder ninguno.
Por eso se presentaron ante el poderoso señor feudal de Yamaguchi, que les mostró su favor y les dio permiso. Pronto pudo bautizar Francisco a un noble y a otros 500 ciudadanos de Yamaguchi. Entre ellos había un músico callejero medio ciego a quien dio el nombre de Lorenzo. Años después de haberse marchado Francisco de Japón, comenzó una cruel persecución contra todos los cristianos. En Nagasaki muchos fueron torturados y crucificados. Francisco se dio cuenta de que el éxito estaba en ganarse a la China. Si China aceptaba el cristianismo, el resto de Asia la imitaría. Había una dificultad insuperable. Todo extranjero que intentaba entrar en China era apresado y condenado. Pero Francisco no se arredraba ante ninguna traba. Con un chino bautizado con el nombre de Antonio, llegó a Shancian, una isla frente a la costa de China. Allí se había citado con un mercader chino que, por una gran suma de dinero, se comprometió a introducirlo en Cantón, donde Francisco podría hablar con el gobernador y conseguir que él le obtuviese una audiencia con el emperador. Espera que te espera, pasaban los días y el mercader no aparecía. Una fiebre muy alta se apoderó de su cuerpo, agotado y desgastado por tantos viajes y trabajos. Cada día que pasaba, su salud empeoraba, pero Francisco seguía soñando en China. Solo le acompañaba el joven chino Antonio, quien, al ver que el fin se acercaba, le puso en las manos una vela encendida. Y así murió el glorioso Francisco de Javier. Ya sé lo que estáis pensando. ¿Glorioso? No consiguió entrar en China. No volvió a ver a sus amigos. Murió en una isla solitaria, no solo abandonado, sino con un corazón desgarrado y desilusionado. ¿Dónde está la gloria en todo esto? Un hombre que llegó a los confines de la tierra, trató con todas las razas, hizo amistades hondas con gente extraña, se desgastó por los demás y con toda esa actividad y fatiga solo buscaba ayudar a otros a vivir mejor y acercarse más a Dios. Y lo único que podía darles era su cariño, su sonrisa y sus oraciones, y nada de lo que él hizo cayó en el olvido. Se le recuerda y venera en tierras de todo el globo, años y años después de su muerte solitaria, en aquella isla pequeña. El 12 de marzo de 1622, 70 años después de su muerte, Francisco fue canonizado junto con su amigo Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. En la India, donde la mayoría son hindúes, casi todos conocen a San Francisco Javier y lo admiran como héroe nacional. Recuerdan que luchó por los indios y los defendió de sus colonizadores. Guardan su cuerpo como un tesoro en la Basílica de Goa y en el día de su fiesta, multitudes incontables inundan las calles y carreteras. Al otro lado del mundo, en la iglesia de los jesuitas de Roma, se venera su brazo derecho, aquel brazo que se cansaba de tanto bautizar, pero que nunca se cansaba de dar y de bendecir. Al mirarlo hoy, uno tiene la impresión de que sigue bendiciendo. En el Japón, a pesar de las grandes persecuciones y los grandes sufrimientos de los cristianos, lo que Javier plantó ha seguido creciendo y dando fruto. Hoy los cristianos son muchos y aceptados. Cada año, el castillo donde él nació ve como una riada de gente entusiasmada va llegando con cantos y oraciones. Son las Javieradas. Es imposible no pensar en aquel viajero y caminante infatigable al ver jóvenes, personas mayores, niños, sacerdotes, extranjeros, unidos en alegría y compartiendo todo lo que tienen. ¿Lo veis? No acabó todo en fracaso. Siempre que yo pienso en él, no puedo dejar de recordar su sueño y su obra. Y no sé, creo que ahora es nuestro turno de coger el relevo y tratar de hacer algo de lo que él hizo. Bueno, y para empezar, vamos a ver por qué no me devolvéis una gran sonrisa. Pronto vosotros también tendréis que llevar una cruz. No en vuestra espalda, en vuestro corazón.